Honduras ya cuantifica 771 casos confirmados de coronavirus. Lamentablemente también ya se registran 71 fallecidos. También en las últimas semanas se ha reportado que más de 70 profesionales de la salud han sido contagiados por coronavirus en la atención en primera línea. En las últimas horas ha habido una noticia altamente positiva para los profesionales de la salud desde el Congreso Nacional de la República, y es que a iniciativa del presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, la Cámara Legislativa aprobó, tal y como lo vemos en pantalla, el proyecto de ley para darle o concederle acuerdo de permanencia a los empleados del sector salud en primera línea de atención a los pacientes del COVID. Mauricio Oliva, presidente del Congreso Nacional, ha publicado en sus redes sociales el siguiente mensaje: misión cumplida. A mis colegas que están en la primera línea de la batalla contra el coronavirus, hoy aprobamos en el Congreso Nacional la permanencia laboral de los héroes y heroínas que exponen su vida todos los días en esta lucha COVID-19. Ya están conmigo en esta primera media hora los diputados Juan Diego Zelaya del Partido Nacional y Juan Carlos Elvir del Partido Liberal de Honduras. Juan Diego Zelaya, misión cumplida, y ustedes, los diputados, para con los profesionales de la salud. Buenos días, Juan Diego. Buenos días, Eric. Buenos días al diputado y alcalde, porque el cargo nunca se pierde cuando es alcalde. A Juan Carlos, saludos a todos los que nos están viendo a nivel nacional. Efectivamente, Eric, ayer creo que el Congreso Nacional, y hablo de todas las bancadas por mayoría, con este tema de la ley Oliva, hicieron un acto de justicia. Estos médicos, estas enfermeras, personal de salud, son los que están arriesgando sus vidas para salvar nuestras vidas. Son los que están ahí día a día poniendo el pecho en esa primera línea de defensa contra el coronavirus. Entonces, todos aquellos que están por contrato de forma temporal estarían pasando a acuerdo, o sea, darles permanencia, seguridad y estabilidad laboral. Es lo menos que podemos hacer por ellos, más en estos momentos que estamos luchando contra el coronavirus en Honduras. Le doy la bienvenida ahora al diputado Juan Carlos Elvir del Partido Liberal de Honduras. Juan Carlos, esta fue una iniciativa del presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, pero tuvo el respaldo unánime de los diputados liberales. Buenos días, Juan Carlos. Mira, nosotros como oposición es nuestro deber cuestionar lo correspondiente constructivamente a lo que está pasando. Y en ese sentido hemos tenido una preocupación. Yo aplaudo el tema de que se dé permanencia a los empleados. Lo que no aplaudo nunca es la falta de planificación, la falta de orden con respecto al tema. Un ejemplo es el hecho de que muchas veces se otorgan este tipo de beneficios sin saber exactamente cuánto es el impacto que va a tener, y en un criterio que debe de ser con mucho cuidado, porque lo peor que puede pasar es que se ofrezca este tipo de acciones, lleguemos a 6 meses, un año después, y no se cumple lo que está diciendo. El mismo doctor Oliva reconoció de que esto va a ser un proceso gradual, que va a ser coordinado con finanzas, que va a ser coordinado con respecto al impacto de lo que va a tener. Y ese tipo de cosas suelen suceder. Recordemos de que todos estos empleados que están por contrato no son fondos del gobierno normalmente. Son fondos ejecutados por el gobierno a través de préstamos del Banco Interamericano, a través de préstamos de proyectos que meten como Código Verde, como lo que se ha venido haciendo mediante otro tipo de proyectos en el área de salud, y que hoy tendrán que ser absorbidos, obviamente, por lo que corresponde a el presupuesto nacional. Y el presupuesto nacional tiene un efecto, es base cero. Ingresa una empira, egresa otra empira. Si no hay fondos, se cubren con déficit fiscal. Y esos son problemas que pueden acarrear otro tipo de consecuencias, como lo que puede ser en el futuro, algo que está previsto, que son devaluaciones, que son efectos económicos terribles, que van a ser la otra pandemia que tenemos que sufrir después de la sanitaria. Escucho ahora al diputado Juan Diego Zelaya del Partido Nacional. Diputado Zelaya, en el artículo 3 del proyecto aprobado se establece esta hoja de ruta para consensuar el impacto financiero con la Secretaría de Finanzas y también con la Secretaría de Salud. Diputado Zelaya. Mira, y la buena noticia de esto es que no solamente el Congreso se ha manifestado con este tema de la ley Oliva, sino que también el Ejecutivo.
El presidente de la República también ha manifestado que este personal de salud que está ahí en la primera línea es prioridad. Y obviamente en la reformulación que se está haciendo del presupuesto para atender la pandemia, tenemos que priorizar un montón de cosas. Entre esas cosas, el personal de salud. Entonces, si el Ejecutivo se ha manifestado, si el Congreso también se ha manifestado y se está armando esta comisión tripartita, salud, finanzas y Congreso para darle seguimiento a este tema, es que va a ser una realidad. Y al final tiene que ser una realidad porque ellos son los que están arriesgando sus vidas para salvar las nuestras. Claro que va a ser gradual, no va a ser de la noche a la mañana, pero que esto inicie y que se empiece a coordinar con los directores de las regiones sanitarias y con los directores de hospitales para hacer el análisis y saber quiénes son ese personal que está temporal hoy y debe de pasar a su permanencia, es algo que debe darse la celeridad del caso. Y nosotros como Congreso vamos a estar vigilantes del tema también. Yo sé que el diputado Elvir me acompaña en esto. Ahora, diputado Juan Diego Zelaya, históricamente el obtener una plaza, un acuerdo en el sector salud ha sido altamente complicado para los profesionales. Siempre se ha seguido un lineamiento de un reglamento. Por vez primera, y esta situación lo amerita, diputado Juan Diego Zelaya, esta emergencia, imagínese usted, más de 70 profesionales de la salud contagiados por coronavirus, incluso ya una enfermera y una médico fallecieron lamentablemente en la atención de la primera línea de pacientes con COVID. Quiero leerte dos pequeñas frases de lo que es el proyecto. Y de acuerdo contigo, a tiempos excepcionales, decisiones excepcionales. Aquí tenemos que ser rápidos y darles lo menos que merecen, que es la permanencia. El sector de acuerdo bajo modalidad de empleado permanente en el puesto en el que fueron contratados sin someterse a concurso alguno, siempre y cuando no tengan ya una plaza permanente. O sea, si ya tienen una plaza permanente, no entrarían en esto. Y lo otro es que mucha gente me ha preguntado si se les va a reconocer la antigüedad, y ahí está en el proyecto también, que puedan optar al beneficio de permanencia reconociéndose su antigüedad desde que inició a laborar por contrato. Con eso también aclaramos eso. Entonces, es bastante amplio. Yo sé que hay un montón de aristas, hay un montón de detalles. Por eso, la Comisión de Dictamen y el Pleno del Congreso Nacional también aprobó que se formara esta comisión tripartita entre Finanzas, entre Congreso y entre la Secretaría de Salud para que sea de la manera más coordinada posible este esfuerzo. Diputado Juan Carlos Elvir, la situación especial por la que transita el mundo y Honduras, imagínense usted, 771 casos, 71 fallecidos, y en esta lista de 71 fallecidos hay una enfermera, hay una doctora, y sumémosle también, de esta lista de 771 contagiados, hay más de 70 profesionales de la salud. Diputado Juan Carlos Elvir. Fíjese que le voy a hacer una cosa que se contradice en este decreto. Un ejemplo, la ley marco de protección social, ¿por qué cree usted que se opone los gremios a la ley marco de protección social? Porque la ley marco de protección social busca el proceso de tercerizar los servicios de salud, que es separar la administración y pasar a un proceso de regulación de la Secretaría de Salud e intentar buscar la manera de tercerizar el servicio a través de ONGs, fundaciones y demás. En ese criterio, los gremios se oponen por el hecho de que la tercerización tiene un propósito, que es romper los privilegios que tienen el estatuto médico, el estatuto de enfermeras y lo que corresponde a la ley de servicio civil. Esto contradice en el sentido de que está aumentando el presupuesto de ejecución de la Secretaría de Salud y no la inversión, que es no la administración y no la inversión. Recordemos de que, yo le pongo un ejemplo a usted, el Hospital de Occidente tiene un diagnóstico realizado desde hace 4 años, en el cual se determinaba que de los 550 empleados que tenía el hospital, 350 por acuerdo, 200 por contrato, había un personal supernumerario de más de 100 personas que debían de estar reorientados hacia otros rubros y no exactamente a tener el tipo de empleo que el gobierno emplea en política, que son empleados que no están haciendo ninguna función dentro del hospital más que aglomerar el presupuesto. En ese sentido deberían ser médicos y enfermeras exactamente, pero no personal de otro tipo, porque el problema que está pasando en esto es que lo que estamos teniendo es aumentando la burocracia, aumentando los costos y al final de cuentas no eficientando lo que se ha venido sucediendo y obliga a que se hace lo que está proponiendo el BID. El BID lo que está proponiendo es que
casi se vaya eliminando la ley de servicio civil, no más plazas por acuerdo. Y esto contradice eso. ¿Cómo es esa política ambigua de parte del gobierno que indica la falta de planificación, la falta de determinar cuáles son los impactos que va a tener esto? Y obviamente que con un agravante, que cuando el Estado no tiene tendencia a cubrir los plazos, ¿qué es lo que hacen? Devaluar la moneda. ¿Qué es lo que hacen? Acelerar algunos mecanismos para buscar la manera de apretar los impuestos. Y con eso asfixian. Ese dinero, ese personal superhonorario, debería ser el dinero que debería estar invertido en medicamentos, en dotar a todo el equipamiento para lograr bioseguridad en los hospitales públicos y buscar la manera de eficientar mucho más y ampliar los servicios del mismo. Esa red primaria que nunca se atiende y que está descuidada desde que se implementó este modelo de la Ley Marco de Protección Social. Ahora, diputado Juan Diego Zelaya, partiendo de estas observaciones del diputado Juan Carlos Elvir, ¿qué profesionales del sector salud van a ser contratados una vez que ya se aprobó este proyecto de ley por iniciativa del presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva? Gracias, Eric. Mira, a todos los que estamos viviendo esta pandemia, todos en Honduras, los que nos están viendo, ustedes, yo, todos nos hemos visto afectados de una u otra manera. Yo soy empresario también y todas las empresas han sufrido. Los ingresos no son los mismos, entonces te toca replantearte y reformular tu presupuesto. A título personal, las familias que nos están viendo dicen, bueno, antes recibíamos tanto, ahora no recibimos esto. ¿A dónde? ¿Cómo redireccionamos ese dinero para atender esta emergencia en tu casa? Pasa lo mismo a nivel de gobierno. Entonces, la prioridad, ¿qué debe de ser? En cuanto a personal, en cuanto a recursos humanos, el personal de salud. Por eso el doctor Oliva propuso esta iniciativa. Él también es doctor, él ha estado en la primera línea también y sabe el sacrificio que hacen estas personas y cómo están poniendo el pecho, prácticamente arriesgando sus vidas para salvar las nuestras. Entonces, cualquier reformulación que se tenga que hacer, se debe de hacer. Y ese es el espíritu de la ley Oliva para el personal de salud, que les demos prioridad y lo menos que podemos hacer por ellos es darle estabilidad, seguridad y permanencia laboral. Claro que hay una comisión tripartita, claro que va a ser gradual, pero los fondos tenemos que priorizarlos para que ellos estén bien, porque ellos están arriesgando sus vidas. Eso es un acto de justicia, lo que el Congreso Nacional aprobó ayer. En los últimos años, y tal y como lo planteaba el diputado Juan Carlos Elvir, diputado Juan Diego Zelaya, se le ha apostado a la burocratización de las diferentes secretarías, contratando personal no necesario, pero una vez que se ha aprobado este proyecto de ley, se va a volver más efectiva esa contratación, que sean efectivamente enfermeras, que sean efectivamente licenciadas en enfermería, que sean efectivamente médicos y especialistas los que sean contratados y no personal administrativo? De eso se trata, Eric. O sea, cuando hablamos de personal de primera línea, estamos refiriéndonos justamente a eso, a la persona que está ahí atendiendo a los pacientes, a la enfermera que está ahí de primera línea, al asistente de enfermería, al doctor que está ahí. O sea, el personal de primera línea son los que están en la primera línea de defensa contra el coronavirus. A ellos, a esos hombres y mujeres, a esos héroes y heroínas, a ellos es que se refiere la ley Oliva que se aprobó ayer en el Congreso Nacional. Diputado Juan Carlos Elvir, usted es del departamento de Copán y a usted le hemos escuchado en ocasiones anteriores manifestaciones en pro de la contratación de médicos y enfermeras para los hospitales. Por ejemplo, ¿necesita o no necesita profesionales de la salud el Hospital de Occidente? Y sumémosle al Hospital de Occidente, por ejemplo, también el Hospital Aguilar Cerrato del departamento de Intibucá. Mire, ¿sabe cuánto es el presupuesto? El desfase del presupuesto del Hospital de Occidente con respecto a los otros hospitales intermedios del país. El Hospital de Occidente es el tercer hospital en camas en Honduras, más que el Hospital San Felipe y más que el Hospital Leonardo Martínez. El Hospital de Occidente tiene un desfase de 120 millones de lempiras con respecto a los presupuestos de otros hospitales públicos, por el hecho de que tiene otro tipo de cooperaciones que no tienen otros hospitales. Pero eso no demerita que el presupuesto tenga que ser proporcional acorde. Ojo, estoy hablando de un presupuesto cama año, conforme el número de pacientes con un 88% de ocupación de un hospital como este. Y más, sin embargo, el presupuesto está desfasado. Pero desfasado en cuanto a la nivelación, no digamos al presupuesto ideal, que debería ser 100% del presupuesto actual.
Pero el problema del presupuesto de salud es que la prioridad es la falta de planificación, la falta de orden en el presupuesto. Es un desorden siempre. Usted habla de educación y salud y está hablando de los dos problemas torales más graves que existen en el país. Agravado a esta situación de falta de planificación, le venimos a cargar mucho más. De una manera, digamos un ejemplo, es el hecho del programa de Código Verde Plus, que se incluye en el decreto. Ese presupuesto invertido en ese proyecto es más que activismo político implementado en estos momentos. Y obviamente que no solo es personal estrictamente en esa primera línea, como lo dice, de médicos y enfermeras. Es personal supernumerario que tiene tendencia, obviamente, a agravar mucho más la situación porque no se está invirtiendo en lo preciso. Fíjense lo que pasa en estos momentos. Yo no comparto lo que dice el CNA cuando dice que de cada lempira, 49 lempiras es corrupción en salud. No, yo estoy seguro que gran parte de eso que está diciendo el CNA en corrupción es tema de mal manejo del presupuesto, que es que no se prioricen las cosas donde tienen que invertirse y que se politicen las cosas de una forma tal que las mismas estructuras gremiales se vuelven socias en alguna medida del proceso de malutilización de los recursos. Y eso significa obviamente en demérito del servicio que se brinda en el tema de salud y lo eficiente de la cobertura que tiene que ser con respecto al tema de salud. Algo que se ha venido agravando y deteriorando, contando de que cada 15 años se está duplicando la población en nuestro medio. Ok, ahora, diputado Juan Diego Zelaya, valorando esta observación que se torna bastante importante el diputado Juan Carlos Elvir. Nadie puede desconocer que ese famoso Código Verde ha sido un programa implementado por el gobierno para sumar activistas del Partido Nacional. Pero yo le consulto ahora, diputado Juan Diego Zelaya, ¿a quién se va a contratar bajo este proyecto? Porque escuchamos a la propia ministra de Salud que aproximadamente 600 profesionales que elaboraron bajo esta iniciativa de Código Verde fueron los primeros en renunciar en esta pandemia del COVID-19. Adelante, diputado Juan Diego Zelaya. Gracias, Eric. Y mira, solo para que estemos claros en algo, ¿cuál es el espíritu de este proyecto, de esta ley Oliva? Es que hay muchos personal sanitario, personal de salud que está en la primera línea, que está por contrato, o sea, actualmente está contratado por contrato, o sea, de forma temporal. ¿Qué es lo justo y qué es lo menos que podemos hacer por esta gente que se está arriesgando todos los días? Es que tengan permanencia, tengan seguridad y estabilidad laboral. O sea, ellos se levantan ahorita todos los días, van a trabajar al hospital, se están exponiendo sus vidas, pero no saben si dentro de 6 meses van a tener trabajo. Esa es la realidad. Entonces, ¿qué es lo que se hizo ayer? ¿Cuál fue el acto de justicia? Darles la seguridad y la tranquilidad que si hoy por hoy están en la primera línea, poniendo sus vidas en riesgo, van a tener por lo menos eso, estabilidad laboral. Ese es el espíritu de esta ley Oliva y eso es lo que se quiere lograr. ¿A quiénes? ¿Cómo? Por eso está la comisión tripartita. ¿Quiénes van a participar? El Congreso, la Secretaría de Salud y la Secretaría de Finanzas. ¿Quiénes son los que van a dar la información de ese personal que está ahí en la primera línea? Los directores de las regiones sanitarias y los directores de los hospitales que saben lo que está pasando todos los días en su centro de salud, en sus hospitales, etcétera. Ese es el espíritu. O sea, y miremoslo así, miremoslo como un acto de justicia. Imagínate que tuvieras un hermano o un hijo o una mamá que está trabajando como enfermera, como doctor, como asistente de enfermería ahí en el hospital, en primera línea, poniendo en riesgo su vida todos los días y esté por contrato. Que no sepa si en 6 meses va a tener trabajo. De eso se trata, de ser justos, y yo creo que ese fue el espíritu de lo que se aprobó ayer. La operatividad es otra cosa, va a ser gradual y va a ser en conjunto con las demás, con salud y con finanzas, pero ese es el espíritu y el objetivo que tuvo el doctor Oliva al presentar ese proyecto. Profundicemos sobre ese proceso, diputado Juan Diego Zelaya. En el artículo 2 establece lo siguiente, y yo le pido a mis compañeros en el máster que coloquemos el proyecto de ley en pantalla. Para el cumplimiento efectivo del artículo 1 de este decreto, se instruye al jefe de cada región sanitaria en conjunto con los directores de hospitales o con el titular de la institución en la cual se desempeñó, para que en los casos que proceda emitan constancia mediante la cual se acredite el desempeño eficiente con profesionalismo de manera eficiente y eficaz en el cumplimiento a pacientes infectados por COVID-19. Será entonces el director regional quien emitirá una constancia de que se desempeñó efectivamente
en la atención de pacientes de COVID en esta emergencia, diputado Juan Diego Zelaya? Mira, de eso se trata, o sea, se trata de analizar y reorientar los presupuestos. ¿Quién sabe quién está en primera línea? Ellos, los directores de los hospitales. Nosotros, el espíritu de la ley es hacer un acto de justicia y darle esa seguridad y esa estabilidad a la gente que está en primera línea. ¿Quiénes? No lo sé yo, pero sí lo sabe el director del hospital, sí lo sabe el director de la región sanitaria. De eso se trata, de que ellos hagan ese análisis para que realmente el beneficio le llegue a quien ha estado en la primera línea, exponiendo su vida, arriesgando su vida para poder proteger las nuestras. Diputado Juan Carlos Elvir, en el artículo 3 y partiendo de su preocupación se establece lo siguiente: créase una comisión tripartita especial integrada por un representante de la Comisión de Presupuesto del Congreso Nacional, un representante de la Secretaría de Estado en los despachos de finanzas y también de salud. Bueno, aquí se van a incorporar a diputados que puedan observar y ser veedores en este proceso, diputado Elvir. Mira, aquí no hay independencia de poderes, Eric. Usted conoce el esquema político en este país y se va a dar cuenta que esto va a ser manipulado para emplear activistas políticos nacionalistas y darles permanencia. Con una salvedad, se va a recordar de lo que estoy diciendo históricamente en esto. Lo que va a provocar esto son demandas al Estado en el futuro. Porque toda ley de servicio civil, al violentar la ley de servicio civil, tiene tendencia obviamente a crear demandas de carácter laboral. Pero no importando, quiero poner clara mi posición. Yo no estoy en contra de que generen estímulos, tanto signifiquen en el aspecto salarial como lo correspondiente a estabilidad laboral al empleado que tiene que ver intrínsecamente en la función sanitaria. Pero al hablar de código verde, está hablando de un montón de empleados que son personal supernumerado en los hospitales, que debería ser presupuesto para invertir. Y soy claro, esto no ha sido una política solamente en el tema de salud. Hay 200,000 activistas contratados entre medio sueldo y sueldo completo, en código verde, en chalecos azules, en lo que corresponde a vida mejor. Y pretendiendo obviamente hacer sentir que son procesos de desarrollo. El proceso de desarrollo se hace invirtiendo. Mire, en este país se ha dejado de proteger alimentos, se ha dejado de proteger lo que corresponde a equipos de bioseguridad, a condiciones de preparación y formación académica. Allí en ese hospital Occidente es el hospital que más ventiladores mecánicos tiene en Honduras per cápita. Gracias a la Fundación Camo, que le ha permitido equipamiento en el hospital. Tienen 11 ventiladores máquinas Dragon, pero no tienen un ingeniero biomedico al mismo y no está operando. Invirtieron 234,000 lempiras en un equipo de radiología que no funciona. ¿Por qué? Porque no hay capacidad de mantenimiento con respecto a ello. Esa es la falta de planificación, es el desorden que siempre ha existido y que obviamente nos está llevando a este hoyo que nos demuestra que la forma de reducir la pobreza en este país es que se mueran en los hospitales públicos o tengan que emigrar del país para poderlo razonar. Ok, en un mensaje final, diputado Juan Carlos Elvir. Solamente agradecerte, Eric, un saludo nuevamente para Juan Diego. Como digo yo, nuestra tarea como oposición es señalar los errores que se están cometiendo, todo orientado porque vamos a entrar en una campaña electoral y necesitamos acreditar la satisfacción de cierta parte del sector en ese sentido electoral. Bueno, me preguntan acá si usted votó a favor o votó en contra de este proyecto. Fíjese que yo voto a favor por el criterio de que no estoy en contra de que se dé la estabilidad con respecto al tema, pero estoy cuestionando las cosas que deben de entenderse porque no es correcto que se sigan haciendo cosas que no son las que deberían de ser. Perfecto, muchas gracias, diputado Juan Carlos Elvir. Le concedo ahora la palabra al diputado Juan Diego Zelaya. Momento de tomar correctivos, diputado Juan Diego, para que todo se realice de la mejor manera y se contrate a los profesionales que en realidad ameritan ser contratados. Diputado Zelaya. Gracias, Eric, y un saludo al diputado Juan Carlos Elvir. Ahí coincidimos, los dos votamos a favor. Al final, esta ley Oliva es un acto de justicia para el personal médico que está en la primera línea, que está arriesgando sus vidas para proteger la nuestra y que no tenía esa estabilidad o esa seguridad de que iba a seguir trabajando. Y con esta iniciativa se le garantiza esa tranquilidad de que van a tener permanencia y estabilidad laboral, que es tan importante. Es lo menos que podemos hacer por ellos y yo pues les doy las gracias a todos los que nos están viendo, a ese personal de salud de primera línea. Gracias, de verdad, muchas gracias por todo lo que están haciendo por nosotros. Gracias, Eric, y saludos a mi estimado Juan Carlos Elvir.
Diputado Juan Diego Zelaya, ¿cuándo comenzarán a otorgarse estos acuerdos? ¿Después que pase la emergencia? La relación que hay con el Ejecutivo, porque al final también el presidente de la República tiene que dar el visto bueno. Bueno, el presidente de la República también fue claro en sus declaraciones en darle prioridad a este personal de primera línea. Se trata, mira, esta pandemia, esta crisis nos obliga a reformular los presupuestos y a reorientar recursos. Y entiendo y veo que el Ejecutivo es exactamente lo que está haciendo. Entonces, una vez que se forme la comisión y se empiece a trabajar en esto, yo no vería por qué no en las próximas semanas empecemos a ver los primeros resultados de este tema. 30 segundos para un mensaje. Gracias, Eric, y por la oportunidad. Reiterar lo que estamos haciendo en el Congreso. Ayer estuvimos casi 6 horas en sesiones virtuales, hoy volvemos a hacerlo. No solo fue el tema de atención de salud, se aprobaron también préstamos, fondos de garantía para que lleguen a los empresarios, aportaciones solidarias para el personal que trabaja en turismo, o sea, varias cosas, y lo vamos a continuar haciendo, porque ahorita, en esta pandemia, más allá de las diferencias que nos separan, tenemos que enfocarnos en lo que nos une, que es la pandemia. Se trata de construir, no destruir, se trata de unir voluntades y no dividir, para que todos salgamos avante juntos en esta pandemia. Muchas gracias por su tiempo, diputado Juan Diego Zelaya, y también al diputado Juan Carlos Elvir. Enhorabuena por los profesionales de la salud que están en primera línea atendiendo pacientes con COVID. Vea usted, ya una doctora y una enfermera lamentablemente perdieron la vida en esta lucha y hay más de 70 profesionales dando su vida enfrentando esta emergencia. Enhorabuena y felicitamos al Congreso Nacional y esperamos los correctivos del caso en la contratación de empleados que merezcan ser contratados en base a ese trabajo en esta emergencia del COVID-19 y felicitar especialmente al propio presidente del Congreso Nacional que fue quien tuvo esta iniciativa. Por eso es que Juan Diego dice la ley Oliva.